prohibido escribir una enseñanza. Así que ellos transmitían verbalmente, oralmente la enseñanza. Cuando Dios le revelaba algo a Moisés, Moisés llamaba primero a Aarón y le enseñaba a Aarón lo que Dios le había hablado. Cuando terminaba de enseñarle a Aarón, entraban los hijos de Aarón, Eleazar e Itamar, y les enseñaba a ellos. Cuando terminaba de enseñarle a ellos, llamaba a los 70 ancianos y les enseñaba a los 70 ancianos. Así que para esas alturas, Aarón ya había escuchado la enseñanza 3 veces. Los hijos de Aarón 2 veces y los ancianos 1 vez de parte de Moisés. Después salían al pueblo y Moisés daba la enseñanza al pueblo. Así que Aarón ya la había escuchado 4 veces. Los hijos de Aarón 3 veces y los ancianos 2 veces de labios de Moisés. Luego se levantaba Aarón y daba la misma enseñanza. Así que sus hijos ya la habían escuchado 4 veces. 3 veces de labios de Moisés y 1 vez de labios de Aarón. Luego los hijos de Aarón se paraban y le enseñaban. Así que los ancianos ya la habían escuchado 4 veces. ¿Sí? Mira al que está a tu lado y dile, es tiempo de repetir la palabra. Y esto es muy importante porque tenemos jóvenes predicadores, ¿verdad, pastor? Gracias, pastor, por permitirme estar en su iglesia. Estaba yo tan desubicado, ¿verdad?, cuando me subí aquí, que es cierto, muchas gracias, pastor, es una bendición su trayectoria. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender, di conmigo, tenemos que entender humildad. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros nos critican porque dicen, no, pues el hermanito repitió una enseñanza de fulano, o él predicó algo que escuchó a otro, o eso yo ya lo había escuchado del pastor, ¿sí? Pero di conmigo, pero este es el método de Dios. El método de Dios es que lo que yo oigo predicar a alguien que Dios está revelando, yo voy a compartirlo a otros y esos a su vez deben compartirlo a otros y esos a su vez deben compartirlo a otros. Nada más que en este tiempo, y no me va a dejar mentir, pastor, todos queremos ser auténticos, ¿verdad? Así como que, esta es la última revelación de la palabra y todo. Y yo quiero compartir esta palabra que yo escuché a mi apóstol, al hermano David Corral, que es quien me da cobertura a mí, ¿sí? Así que nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Arturo, nuestra hermana Berito, ya lo escucharon 1 vez de labios de mi apóstol y lo van a escuchar ahora la 2ª vez de mis labios. Amén. A ver, mire al que está a su lado y dígale, tienes que aprender a compartir la revelación, porque vale la pena. ¿Sí? De hecho, cuando yo era joven, y sigo siendo joven, pero no tenía bigotes ni nada de eso, estaba estudiando el bachillerato teológico en aquel tiempo, me acuerdo, estaba yo en el bachillerato, en el seminario, y la forma en como yo sacaba puros 10 en los exámenes, déjenme presumirles, era porque yo tenía parte de mi pequeño grupo de estudio, así que lo que a mí me enseñaban en el seminario, yo iba y se lo enseñaba a un grupo de jóvenes en la iglesia. Y era mi forma de aprender y mi forma de retroalimentarme de lo que yo estaba oyendo. Yo podía citarle textualmente cada palabra que había dicho el expositor. ¿Sí? ¿Están aquí? Mientras que algunos dicen, yo creo que el pastor dijo esto o dijo aquello, o es igual. ¿Sí? Como que no le damos importancia a lo que se está hablando. Y a veces en este aspecto se batalla mucho como líder, como ministro, como pastor, porque a veces está uno compartiendo, está uno hablando, está uno dándoles palabra, está dándoles enseñanza, y como que decimos por ahí, nos entra por aquí y nos sale por acá. Ahora, el mismo problema lo tuvo Jesús. Dice, ¿cómo es posible, le dice a sus discípulos, cómo es posible que teniendo oídos no estés oyendo? Mira el que está a tu lado y dile, el problema es
es que no lo compartimos. ¿Sí? Entonces, una palabra que tú escuchas, una palabra que te bendice, compártela, a excepción de que se te diga, no lo digas. ¿Sí? Había cosas que Jesús le decía a los discípulos, esto no se lo digan a nadie, esto nada más es para ustedes. Pero había cosas que Jesús decía, esto sí, háblenlo, esto sí, díganlo, vayan y compartan esto. Amén. Entonces, como mi apóstol no me prohibió a mí no hablar esta palabra, yo voy a compartirla con ustedes porque fue de bendición para mi vida. Amén. ¿Ok? Ahora, tengo aproximadamente unos 20 años de ministerio. Dios me ha enseñado muchas cosas, pero cuando yo estaba orando acerca de qué compartir hoy, el Señor trajo a mi corazón esta palabra y es lo que voy a compartirles. Y esto se los comparto, ¿saben por qué, muchachos? Porque mucha gente se me ha acercado y me ha preguntado, oiga, pastor, ¿y usted cómo arma sus mensajes? ¿Cómo los compone y todo el rollo? Y es bien simple, es un método que tengo desde que tengo 19 años de edad, que comencé a predicar. El primer mensaje que Dios me dio fue bien interesante porque no me dejó de dormir 3 noches seguidas. Y me estaba dando la palabra y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo voy a empezar a predicarla? Y después, ¿qué digo? Y después, ¿qué sigue? Y cuando yo termine, ¿qué debo de hacer? Así que Dios me dio toda la estructura del mensaje, sin yo haber estudiado homilética, sin saber hermenéutica. Dios me dio una estructura de mensaje, y cuando yo me bajé de ese púlpito, se me acercó un grupo de gentes y me dijo, enséñenos a predicar, hermano. Y yo le dije, pues ponte a orar, ¿verdad? Entonces, aunque ahora le puedo hablar de homilética y de hermenéutica y todas las técnicas que se encuentren por allí, ¿sí? Mi método sigue siendo el mismo. Ir a la presencia de Dios y preguntarle, ¿qué quieres que diga? ¿De qué quieres que hable? ¿Sí? Porque al final de cuentas, como se enseña en el instituto, un sermón cualquiera lo da, pero un mensaje de Dios es lo que está necesitando el pueblo. ¿Amén? Entonces dice la Escritura, si ustedes leen en Lucas, dice uno de los fariseos, Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. De hecho, hay una situación aquí, porque Jesús no se sentó a la mesa. No era la costumbre de aquella época sentarse a la mesa. La costumbre era recostarse en la mesa. Se acostaban, se reclinaban así de lado. No sé si han visto las películas romanas de aquella época, han llegado a ver, por ejemplo, Ben-Hur, que es una película muy bonita que habla de las tradiciones judías y romanas de aquel tiempo. Ellos se recostaban. Ahorita van a saber ustedes la relevancia de todo esto, ¿sí? Entonces, él es invitado a estar allí. Di conmigo, fue invitado. Otra vez dilo, fue invitado. A ver, mira el que está a tu lado y dile, fue invitado. Nosotros nos reunimos hoy aquí y le dijimos a Jesús, oye, ¿qué te parece si vas? ¿Va? Cuando estábamos cantando, Señor, quiero ver tu gloria, o sea, como que ven, hey, acércate, ¿no? ¿Estamos aquí? Decía Darío Salas, está el público que es como el ventilador oscilatorio, voltea para acá, voltea para allá. Estos se enfrían al público. Y están otros que son como el ventilador directo, ese enfría al predicador. Así están ustedes. No es cierto. ¿Sí? Entonces, él, di conmigo, fue invitado y se sentó a la mesa. ¿Okay? Esto es algo muy interesante porque Dios siempre va a tomar su lugar. ¿Sí? Jesús siempre va a tomar su lugar en tu corazón. ¿Sí? Cuando tú lo llamas, cuando tú lo invitas, Él se sienta en la mesa. Ahora, cuando la Escritura dice que fue invitado, generalmente esto se hacía en un acto público. Iban cuando Él estaba y le decían, hey, ¿por qué no vas a comer a mi casa? Así que todos los que estaban allí lo escuchaban y generalmente
toda la bola iba para allá. Tipo Pentecostés. ¿Sí? Que le dicen al pastor, pastor, lo invito a comer a la casa y ahí va con todos los demás. Pero aquí ahí había algo que no todos comían, pero todos participaban o todos estaban allí, porque la intención era platicar, ¿sí? Y nosotros los pastores tenemos bien visto que cuando alguien nos invita a su casa, generalmente es para platicar, es para hacer alguna pregunta, para desarrollar un tema, generalmente es para exponer algo, ¿sí? Y di conmigo, y es normal. Entonces este fariseo invita a Jesús a su casa porque quiere hablar con él, pero este estaba peor, porque este nada más quería ver qué decía Jesús. Los fariseos, algo que tengo que entender es esto, los fariseos eran la clase social judía que se dedicaban a juzgar los asuntos religiosos del país. Así que ellos tenían la obligación de checar cada doctrina, cada enseñanza, cada palabra que un rabino daba. El fariseo la agarraba, la desmenuzaba, la metía a la computadora, la procesaba y si aparecía una luz medio ámbar, decían, esto no es de Dios. Por eso rechazaban mucha de la enseñanza de Jesús, porque se salía completamente de lo que ellos consideraban que era la ley y los profetas, porque ellos tenían muchas tradiciones orales. ¿Sí? Entonces este hombre invita a Jesús a su casa, di conmigo, para picudearlo. Como dicen aquí, ¿va? O sea, lo invita la intención de él era dejar a Jesús en vergüenza. ¿Sí? Los fariseos hacían eso. Era su intención, dejar a Jesús en vergüenza. ¿Sí? Ahora, sigue diciendo en el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, de hecho déjeme, ahorita vamos a, casi le voy a decir que nuestra Biblia está un poquito rara, pero bueno, que el original de los evangelios no es griego, a nosotros nos han enseñado el griego. Pero el original de los evangelios es el hebreo, ¿sí? Porque los evangelios no fueron escritos para los gentiles, los evangelios fueron escritos para los judíos, ¿sí? Las cartas del apóstol Pablo sí fueron escritas para gentiles, pero los evangelios fueron escritos para los hebreos. Y Lucas, cuando dice que la mujer era pecadora, de hecho dice que la mujer era de mucha mala fama en la ciudad. No era una pecadorcita cualquiera, era una pecadora de esas que todo mundo la ve pasar y dice, allá va, mírala, ¿a dónde irá ahora? ¡Híjole! Todo mundo la conocía. ¿Sí? Ponga atención a esto. Dile que está a tu lado. Era de lo peor. Era de esas mujeres que cuando salían a la puerta, Mónica le decía a Gerardo, métete. ¿Sí? O sea, de esas mujeres terribles. Yo no sé qué tanto haría. Pero la Biblia dice que era de lo peor esta mujer. ¿Sí? ¿Están aquí? Dile que está a tu lado. Pero era. Dí conmigo, era. ¿En qué tiempo está el verbo? Dile que está a tu lado. Era. Ya no era. Fue, pero ya no lo seguía haciendo. O sea, ok, mira el que está a tu lado bien, míralo bien, y dile, yo era pecador. Era. ¿Sí? Ya no. ¿Sí? Yo a veces no entiendo cómo vamos al altar o vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, soy un pecador, cuando Dios dice que tú eras un pecador. Hay gente que viene a la iglesia y no puede gozarse con la palabra, no puede gozarse con la alabanza, porque todavía se mira como un pecador. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué todavía nos seguimos viendo como pecadores. ¿Sí? Porque aquí hay un aspecto bien interesante.
Dice el verso, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Sí? Mira bien el que está a tu lado. ¿Ven? Míralo bien. Dile, trajo su instrumento de trabajo. ¿Por qué? Porque ella lo que hacía era que cuando iba a recibir a alguien en su casa, ¿verdad? Se tenía que perfumar, porque estamos hablando de Palestina. Estamos hablando de una tierra muy calurosa. Aquí en Reynosa, si no te bañas 2, 3 veces, hueles a chivo. Y cosas peores, ¿verdad? Entonces, si no, pues por lo menos tienes que comprarte un buen perfume. ¿Sí? Y esta mujer, ¿sí? Fíjate bien, porque en aquel tiempo, nosotros ahorita abrimos la llave del agua y te bañas, pero en aquel tiempo tenían que ir al pozo, sacar agua, llegar a la casa, llenar la tina, aventarse 2, 3 viajes para poder bañarse. Así que lo mejor era tener un buen perfume. Por eso dice la Biblia que era un perfume, ¿qué? Un frasco alabastro. Bueno, de hecho, dice la Escritura en el hebreo que era un aceite de mucho precio. Era un perfume muy fino. ¿Sabe que los mejores perfumes son los franceses? Porque el francés casi no se baña. Ah, mira que está a tu lado, dile, el perfume es para ocultar el olor. Es algo así como la pastillita de menta en la boca. Entonces la mujer agarraba el perfume, se lo untaba en las axilas, se lo untaba en el pescuezo, decía mi apóstol, hasta se aventaba un buche para disimular el aroma, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenía tiempo de ir entre uno y otro que llegaba a su casa, de ir a bañarse. Algunos han de estar así, pastor, ¿por qué habla esto? ¿Por qué? Porque vamos a quitarnos la máscara. Vamos a ver qué tan grande era el pecado de esta mujer. ¿Sí? Y tenemos que entender que ese perfume era, di conmigo, era obligatorio que ella lo tuviera. Es algo así como el estetoscopio para el doctor, la calculadora para el contador, la llave, la pericual, ¿cómo se llama, brother, esa? Las llaves para acá nuestro hermano el petrolero, como el manómetro para Arturo, que es técnico en refrigeración, era su herramienta de trabajo. Y ella fue, di conmigo, ella fue porque se la iba a entregar a Cristo. ¿Sí? Aquí hay algo muy interesante, porque la Biblia no lo dice, pero la Mishnah, que es la tradición judía oral, ¿sí? Dice que ella no fue a derramar el frasco, ella no fue a derramar el perfume, ella fue a entregárselo a Jesús. Ella iba y le iba a decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hacer más las cosas, ya fui perdonada, yo fui pecadora, pero ya no lo voy a hacer más. Ella iba a entregarle a Jesús su herramienta de trabajo. ¿Sí? Ah, mira el que está a tu lado, míralo bien. ¿Cuántos muchachos están aquí estudiando? Mira, ¿cuántos están estudiando? Qué bárbaro. ¿Y los demás qué hacen? Trabajan, están casados. Ah, que la hermana Adela también estudia, dice. Te va a poner así de sencillo. Ya le entregaste tu pluma al Señor. Tienes que entregarle tu trabajo a Dios. Tienes que derramarlo ante Él. Tienes que decirle, Señor, esto te pertenece. Yo antes lo usaba a mi manera, ahora lo voy a usar a la tuya. ¿Sí? Yo antes usaba el ministerio a mi manera. Y predicaba a mi manera, y pastoreaba a mi manera, y cantaba a mi manera, y parecía yo Frank Sinatra, todo a mi manera. ¿Sí? Hasta que entendí que tenía que entregarle a Él lo que tengo. Y cuando yo se lo entregué a Él, descansé.
¿Sabe por qué no hemos entrado en el reposo? Dice en el libro de Hebreos que Dios quiere que entremos en el reposo. No hemos entrado en el reposo porque queremos seguir haciendo las cosas según nuestras fuerzas. Queremos cambiar según nuestras fuerzas. Queremos ser diferentes según nuestras fuerzas. Hasta queremos que nos vean como los más amantes de Dios según nuestras fuerzas. Tenemos que entregar eso. Dígale que está a tu lado, ella iba a entregarle eso. ¿Sí? Dice el versículo, dice, y estando detrás de él, a sus pies. Esto es bien interesante, fíjate bien. En aquel tiempo no usaban pantalones, Jorge. Eran túnicas. Jesús está recostado. ¿Sí? Vamos a más o menos un ejemplo. Imagínese una mujer con falda, ¿sí?, que se recuesta así y un hombre viene por atrás y se pone a sus pies. ¿Qué pensarías tú? Lo mismo pensó el fariseo. Porque Jesús traía túnica y la mujer va y se pone a sus pies y comienza a toquetearlo, dicen por allí. ¿Sí? Empieza a tocar a Jesús. Mire lo que dice la Biblia. Dice, hermano, la está haciendo así muy cardíaca. No, es que es lo que dice la Biblia. Dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Empieza la mujer a llorar, abrazada de los pies de Cristo, pero no solamente, fíjense, si la cara estaba en los pies, ¿dónde estaban las manos? ¿Sí? El fariseo ve esto y ve que le están tocando los chamorros a Cristo. No se persine. No se persine. ¿Sabe que nos escandalizamos muchos jóvenes? ¿Saben que somos más maliciosos que cualquier otra persona, nosotros los cristianos? Todo lo vemos mal. Todo nos parece mal. ¿Sí? Le acabo de decir, Tabita, yo te vi hace un año. Ay, el pastor está echándole los canes a Tabita. Es un saludo, me da gusto ver a Tabita. ¿Sí? ¿Están aquí? Cuando Jesús dice, es mejor que te saques el ojo y lo avientes y que te cortes la mano y que te cortes el pie, no está diciendo que lo hagas literalmente. Él está diciendo que saquemos de nuestro sistema de creencias esa malicia. De hecho, Pablo dice que no debemos de ser maliciosos. Mira que está a tu lado y dile, la malicia no es un don. O déjeme decirlo en labios de un político de hace muchos años, el sospechosismo no es de Dios. ¿Sí? Siempre estamos sospechando del otro, hemos cambiado el discernimiento por la malicia, y cuando el fariseo ve esto, ve que esa mujer está a los pies de Cristo, ve que lo está tocando, ve que está mojándole los pies con las lágrimas. Ahora, cuando uno llora, no solo sale agua de los ojos. Sí. Usted dirá, ay, guácala, le hizo eso al maestro. Sí, porque dile que está a tu lado, el maestro no tenía